Pues yo creo que empezamos, hermanitas. Ujú. Yo creo que las demás hermanas se van añadiendo conforme va pasando el tiempo y yo sé que, pues sí, ya es noche, hay que empezar. Y sí. Am, Hermanasa. Dígame, hermana. Ok. Vamos a orar, hermana. Señor, te damos las gracias esta noche, Señor, que usted nos ha permitido estar aquí todas reunidas, Señor, para escuchar de su palabra, Señor. Le damos las gracias, Señor, a todas las hermanas que le fue posible estar aquí, Señor. Bendígala a cada una de ellas, Señor. Le damos la bienvenida y que se sientan, Señor, a gusto estudiando la palabra aquí con nosotras, Padre Santo. Bendígala a cada una de ellas, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos aquí todas reunidas, hermanitas. Yo sé que, pues, como estábamos hablando anteriormente con el cambio de tiempo y todo eso, pues, las que estamos aquí tenemos que estar aquí. Yo siempre pienso eso. Entonces, alabado sea el Señor y les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotras y continuamos con nuestras alabanzas. Amén, gloria a Dios. Pues espero que sí me escuchen bien. Déjenme checo yo aquí también mi audio, porque a veces no lo tengo prendido. Ok, vamos a alabar al Señor. Fíjense que busqué los sinónimos de alabar. Y sinónimos de alabar es celebrar. Encontré que es celebrar, elogiar, loar, engrandecer, exaltar y halagar. Fíjense todo lo que vamos a hacer ahorita. Le vamos a decir al Señor que lo alabamos, lo vamos a engrandecer con nuestras alabanzas, con nuestro canto. ¿Y de qué otras maneras se puede también alabar al Señor? Se puede alabar al Señor a través de la oración, a través de su palabra, pero ahorita lo vamos a hacer cantando, así es de que yo las invito a que abran sus corazones, sus entendimientos y que me acompañen a cantar. Este canto ya lo hemos cantado anteriormente aquí y es un canto muy, muy, muy antiguo, muy viejito. Yo espero que lo puedan seguir, hermanitas, porque se trata de que cantemos todas, ¿ok? Si acaso no lo saben, pues óiganlo la primera vez y la segunda vez ya van a estar más familiarizadas con la melodía. Cantemos. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuya soy, tuya soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuya soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuya soy, tuya soy. Cuando de rodillas te veo, Señor, miro mi grandeza, miro tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tuya soy, tuya soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuya soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuya
tuya soy, tuya soy. Gloria a su nombre, porque podemos decirle que somos de Él. ¿Y de quién más sino del Señor? Porque Él ha comprado nuestra salvación con su sangre preciosa. Así es de que somos deudoras, hermanitas. Vamos a seguir cantando. Y este siguiente canto se llama Cuando tú me llames. Yo creo que ese sí es mucho más conocido. Les voy a invitar a que juntas lo cantemos, ¿ok? Yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté, háblame Señor, guíame mi Dios, quiero ser testigo de tu amar, solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames, yo iré. Donde tú me guíes, marcharé. Llevaré tu nombre por doquier. Hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor. Guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad. Exaltar tu nombre al predicar, exaltar tu nombre al predicar. Amén, gloria a Dios. Y pues ahora las invito a que escuchemos la palabra del Señor, que yo sé que nuestra oradora del día de hoy es una hermana que se prepara de una manera excelente, así de que abran también sus corazones para que la palabra del Señor sea recibida en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanas. Amén, amén, amén. Rapidito, para las personas que no conocen a nuestra hermana, actualmente se encuentra en Bogotá, Colombia, con su familia. En Chile vivió casi 11 años ahí. Sé que nuestra hermanita querida Jackie Olmedo la conoce muy bien, se conocen en persona y ambas son guerreras obreras para el Señor. La última vez que nos acompañó nuestra hermana Mayra, en septiembre, nos quedamos incompletas, queremos más, así que aquí la tenemos de regreso. Sin más, nuestra querida hermana Mayra Gamero. Adelante, hermanita. Muchas gracias, hermana Rosy. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Ok. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y a pesar de los cambios de horario, de que en algunos lugares es más tarde, pero qué bueno que nos podamos reunir y dispuestas siempre a escuchar de la palabra de Dios para ser edificadas y para edificar a otros. Bueno, voy a compartir. El tema del día de hoy es de dentro conflictos, de afuera temores. Y vamos a estar hablando más que todo, estudiando la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver cómo Dios muestra la consolación para el apóstol Pablo, cómo la mostró para con él y asimismo cómo la va a mostrar hacia nosotras. La segunda carta de los Corintios es un relato sincero, honesto, escrito con el corazón por el apóstol Pablo. No hay otra carta en el Nuevo Testamento que hable tanto sobre la consolación y a la vez que exponga en detalle todas las tribulaciones a las que él fue sometido en su ministerio. Nos muestra a un Pablo vulnerable que describe su enfermedad, ese aguijón en la carne que él sufría. Nos confiesa que rogó 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón y obteniendo una respuesta que no era la que él esperaba, un bástate mi gracia. Pablo desnuda su corazón a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 4, donde explica todo lo que como apóstoles habían padecido: hambre, sed, estaban desnudos, habían sido abofeteados, no tenían un hogar fijo, hasta el extremo de sentirse la escoria del mundo, la basura, el desecho de todos.
Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, él va a describir sus sufrimientos personales. Todo lo que padeció: cárceles, azotes, naufragios, peligros de ríos, de los gentiles, peligros entre falsos hermanos y la preocupación por todas las iglesias. Entonces, Pablo nos va a hablar como alguien que tiene autoridad en sufrimiento y se gloria en todos ellos, ya que servían para la propagación del evangelio y para dar ánimo a los hermanos. Y esta segunda carta a los Corintios, lejos de ser una carta triste, es una carta llena de ánimo, de palabras de consuelo. Y el apóstol nos va a enseñar qué es la consolación. Nos va a enseñar para qué Dios nos consuela y cómo Dios nos consuela. Les invito a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Los versículos los voy a estar proyectando aquí en la pantalla. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Llama la atención que Pablo va a comenzar a hablar de sus aflicciones, pero lo hace en un contexto de gratitud. Bendito sea el Dios y Padre. Y recordamos cuando Job, allá en el Antiguo Testamento, ese varón de Dios que recibió todas las malas noticias que nadie quiere recibir, que ningún ser humano quiere escuchar, que mataron a sus criados, que el fuego consumió sus animales, sus bienes, que sus hijas y sus hijos murieron todos el mismo día. Y Job, cuando escuchó todas esas malas noticias, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces la alabanza y la adoración a Dios deben estar de continuo en nuestras bocas, aun si las noticias son malas, aun si estamos padeciendo, porque los atributos de Dios superan cualquier adversidad que podamos estar pasando momentáneamente. Así como Job en el Antiguo Testamento, así como Pablo y muchos otros hombres y mujeres de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo también, pudieron superar las adversidades porque conocían bien quién era su Dios y confiaban en Él. Y por eso lo glorificaban y bendecían su nombre en todo tiempo. Entonces Dios es un Padre de misericordias, es un Dios compasivo, se compadece de nuestras tribulaciones y nos da su ayuda. Y es también un Dios de toda consolación. Y quiero que nos detengamos aquí en esta palabra consolación, porque cuando pensamos en ella, tal vez recordamos las palabras que decimos a alguien cuando está sufriendo, cuando ha sufrido una pérdida de un ser querido, cuando está en sufrimiento. Son palabras que decimos para alentar a esa persona, para hacerla sentir mejor. Pero en la Biblia la palabra consolación es más que un puñado de palabras tranquilizantes. La consolación de Dios es su poder para fortalecer, para salvar, librar, confortar y estar al lado de aquel que atraviesa una dificultad. Esa es la consolación según la palabra de Dios. Y sigamos leyendo. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. El cual, ese Dios, Padre de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y esta palabra tribulación se refiere a una gran presión, literalmente significa estrechez. Eso significa la palabra tribulación en el griego. Pablo había experimentado, aquí les muestro una imagen de más o menos lo que se siente cuando estamos en tribulación. Una presión, una opresión, estrechez. Y Pablo había experimentado eso mismo allí en 2 de Corintios 1:8. Él dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia,
pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ellos habían sido puestos en tal estrechez, en tal situación, que dicen que fueron abrumados, fueron agobiados con una carga muy difícil de sobrellevar. Hasta perdieron la esperanza de conservar su vida. Y quiero que nos preguntemos, quiero hacerles esa pregunta a ustedes. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido tan afligida que tus fuerzas decaen? ¿Oprimida hasta el punto de sentir que se acaba la esperanza? ¿Que te rodean muros gigantes que en lugar de caerse se hacen cada vez más altos en una encrucijada, en un lugar estrecho, en un lugar donde no vemos la salida? Hermana, es allí, en esa situación, cuando se encontraba Pablo, en esa estrechez, en esa presión, fue allí donde actuó la consolación de Dios. Y es allí donde Dios, cuando nos sentimos de esa forma, es allí donde Dios quiere actuar en cada una de nuestras vidas para llenarnos de su consuelo. Continuemos en el versículo 9 y 10. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sí? Pablo tuvo que pasar esa situación angustiante para aprender a confiar en el poder de Dios y no en sus propias habilidades, no en sus propias capacidades como apóstol, pero confiar en ese poder que no era cualquier poder, era un poder de hacer lo inimaginable, de resucitar muertos, un poder que hace lo imposible para cualquier ser humano. Dios permite que padezcamos para mostrarnos su poder y para enseñarnos a ser dependientes de Él. Porque cuando no vemos la salida, cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte y nos esforzamos y no obtenemos eso que pedimos, es allí cuando Dios se manifiesta con su poder para demostrarnos quién está a cargo. Y así como dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cuando Dios, así como Dios libró a Pablo y él confiaba en que los iba a librar, asimismo Dios tiene la capacidad de librarnos a nosotros en nuestras tribulaciones. Por eso para Pablo era muy fácil decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando más se sentía abatido, afligido por las persecuciones, por las necesidades, por sus angustias, Dios manifestaba su poder en él y lo hacía fuerte. Entonces vemos que Dios quiere hacernos fuertes aún en nuestras debilidades, con nuestras debilidades. Y Dios quiere darnos su consuelo en medio de esa tribulación. Entonces, ya hemos visto lo que es la consolación. Ahora veamos para qué nos consuela Dios. ¿Para qué? 2 Corintios 1, del 4 al 5. Ese Dios de toda consolación, dice, el cual nos consuela en tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo fue consolado por Dios para que él a su vez consolara a otros. También sufrían las mismas aflicciones que él padecía, físicas, espirituales, emocionales. Pero hermanos se beneficiaron al ser partícipes de las fuerzas que Pablo recibió de parte de Dios. Y el versículo quiero leer con la versión Dios habla hoy. Dice: porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Así como los sufrimientos de Cristo se desbordaban sobre Pablo,
Asimismo se desbordaba sobre él el consuelo de Dios. Pablo dice que sus aflicciones por Cristo lo inundaban hasta desbordar su capacidad. Pero asimismo la consolación por medio de Cristo fue desbordada sobre su vida. Y pensemos entonces en un recipiente que está lleno de agua, que se está llenando y que llega a su máximo tope y esa agua empieza a caer, empieza a regarse y a mojar todo lo que se encuentra a su alrededor. Esa es la imagen que vemos del apóstol Pablo, consolado por Dios, lleno de tribulaciones, desbordándose en sufrimiento, pero asimismo desbordándose en consuelo hacia otros, derramando ese consuelo sobre otros. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué hacemos cuando estamos en medio de aflicciones? ¿Qué es lo que desbordamos? ¿Qué es lo que sobreabunda de nosotras? ¿Desbordamos fe? ¿Desbordamos esperanza? ¿Amor a otros? ¿O nos desbordamos en tristeza, en palabra y en amargura? Pensemos bien el propósito que Dios quiere lograr en nuestras vidas. No solamente las aflicciones nos ayudan a forjar nuestro carácter y a probar nuestra fe, también deben servir para llenar de consuelo a otros que están pasando por la misma situación. Y al hablar de esto es inevitable pensar que somos una familia. ¿Cómo voy a recibir el consuelo de otros y cómo voy a consolar a mis hermanos si no estamos llevando una vida de comunión, una vida de iglesia? ¿Sí? En el momento de la prueba es cuando más necesito estar unida a mi familia espiritual, al cuerpo de Cristo, para recibir ese consuelo, pero también para poder consolar a otros. Y tristemente vemos que muchos se apartan durante las pruebas, que muchos se aíslan, se quejan de que nadie está pendiente de ellos, pero ¿cómo vamos a saber lo que están viviendo si no hacen partícipes a los demás de sus sufrimientos? Si no piden oración, si no nos enteramos de qué es lo que está pasando por sus vidas. Entonces, por eso es que la iglesia del Señor es tan hermosa, es tan bella y que debemos valorarla y amarla tanto, porque es un instrumento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para gozarnos, para compartir unos con otros, para tener comunión en las alegrías, pero así mismo también en las pruebas. Y la consolación de Dios nos llega a nosotros también por medio de otros. Si nosotras, al igual que Pablo, y yo sé que todas las que estamos en esta sala, hemos sentido el consuelo de Dios, hemos descubierto el poder de Dios en momentos de debilidad. Si nosotros hemos vivenciado eso, debemos hacer partícipes a otros también de esas buenas nuevas. Si nos hemos sentido sobrepasadas en estrechez, necesitamos a otros hermanos, que puedan hacernos partícipes de la consolación que ya ellos han recibido de Dios. Entonces, así la carga que lleva uno puede al final cumplir un propósito útil para el beneficio de la iglesia. Y nos consolamos unos a otros. Continuemos ahora. ¿Cómo nos consuela Dios? ¿Cómo nos consuela Dios? Y quiero que veamos 3 formas por medio de las cuales Dios nos va a brindar ese consuelo que tanto necesitamos en la tribulación. La primera es a través de los hermanos, a través de nuestros hermanos, como hemos hablado anteriormente. Y allí tengo en pantalla 2 Corintios 7, del 6 al 7, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más.
Pablo, cuando estuvo en Macedonia con otros colaboradores, fue consolado con la llegada de Tito, ¿sí? Y a su vez, Tito fue consolado por los hermanos en Corinto. Siempre escuchamos la iglesia en Corinto como una iglesia con muchos pecados, con muchas situaciones difíciles de carnalidad, pero no los hemos visto como unos hermanos consoladores. Y aquí lo podemos ver. Ellos consolaron a Tito. Ellos lo consolaron a él y a su vez cuando Tito llegó a Pablo, le habló de todo el afecto que le tenían a él, de cómo lloraban por él, de su solicitud por Pablo. Y así Pablo fue consolado. Entonces, la consolación es una cadena que no debe parar. Debe ser transmitida de unos a otros, porque eso nos une, eso nos hace fuertes y sobre todo porque sentimos a Dios por medio de nuestros hermanos. Entonces, somos consolados a través de nuestros hermanos. La segunda forma como Dios nos consuela es por medio de sus promesas. Y la palabra de Dios está llena de maravillosas, innumerables promesas que nos consuelan. En 2 Corintios 7:5 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Cuando ellos llegaron a Macedonia, dice que no tuvieron ningún reposo, no tuvieron ninguna tranquilidad en su cuerpo físico. Fueron puestos en esa estrechez, en esa gran presión, de fuera conflictos, todo lo que el apóstol narra, persecuciones, naufragios, muchas cosas que ellos padecieron por fuera, lo externo, lo que se ve, pero asimismo adentro también fueron afligidos, también fueron puestos en estrechez con sus temores, los mismos temores que nosotras tenemos, que nosotras padecemos, ¿sí? Asimismo, nosotras podemos sobrellevar situaciones adversas, extremas, que vienen de afuera, que nos afectan, enfermedades, desempleo, calamidades, situaciones difíciles, pero también esas tormentas internas que llevamos, esos temores que llevamos dentro. Y creo que esos son los más difíciles de sobrellevar, porque muchas veces esos temores son los que nos derriban, nos hacen ver tan vulnerables hasta sentir que no hay ninguna salida. Y es allí cuando debemos recordar las promesas maravillosas de nuestro Dios. Y yo quiero que miremos una de esas promesas que está en el Salmo capítulo 4, versículo 1. Es un salmo muy conocido que lo leemos mucho, es un salmo maravilloso, es una alabanza también que entonamos. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dios responde cuando clamamos a Él en angustia. Esa es la promesa. Dios nos responde. Y ya vimos que la palabra tribulación allá en Corintios, en la carta de los Corintios, significaba estrechez, significaba gran presión. Y el salmo fue escrito pues en hebreo, pero esa palabra angustia significa literalmente lo mismo, presión, estrechez. Es exactamente lo mismo. Y dice que cuando estaba el salmista en angustia, presionado, oprimido, agobiado, Dios lo hizo ensanchar, que es lo opuesto a estar estrecho. Cuando hablamos de ensanchar, es todo lo contrario, es dilatar, es hacer algo, es ampliar algo, es hacer algo espacioso, es expandir. Es lo contrario a estrechez. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que en la angustia,
en vez de disminuirnos, en vez de reducirnos, en vez de destruirnos, Dios nos quiere ensanchar. ¿Cómo es esto? Hermanas, la prueba está allí para que al vencerla nos haga más fuertes, nos haga más grandes, para que nos ensanche. La prueba nos hace ver nuevas posibilidades que antes no veíamos ni imaginábamos. La prueba nos amplía la visión. Es así, aunque no lo veamos ahora, más adelante lo vamos a comprender. Y traigo un ejemplo. Un cristiano pierde su trabajo. Obviamente es la fuente de su sustento, de él y de su familia. Obviamente se va a sentir angustiado, en estrechez, expuesto en estrechez. Pero si este cristiano se mantiene fiel a Dios, clamando a Dios por ayuda, por su consuelo, por su rescate, pronto va a descubrir que esa prueba lo que busca es darle un trabajo que le permita servir mejor al Señor. Dios nos quiere ensanchar. Lo que le da esa prueba es una nueva perspectiva a su vida. Lo que pretende es ensancharle. Sin embargo, la realidad que vemos a diario es que como cristianos, muchas veces frente a una prueba que Dios permite en nuestras vidas, a veces nos achicamos, nos anulamos, nos frustramos, cuando lo que Dios quiere es todo lo contrario. Dios quiere que crezcamos y que veamos nuevas posibilidades. Y muchas veces nos quedamos solamente en la primera frase del versículo, cuando estaba en angustia, y nos quedamos allí. Y no pasamos a la siguiente parte. Tú me hiciste ensanchar. No entendemos lo que eso significa. Y generalmente esto sucede porque pensamos en nosotros mismos y en nuestro bienestar, por lo que los motivos para clamar muchas veces son equivocados. Pedimos, por ejemplo, salud, pero no para su gloria, sino para nuestra comodidad, para no sentirnos mal. Pedimos, por ejemplo, un trabajo, pero no para ofrendar mejor, para poder ayudar a otros económicamente, sino para disfrutar en mis necesidades, en lo que yo necesito. Entonces no vemos más allá y por eso no sabemos cómo pedir a Dios. Y quiero preguntarles, hermanas, ¿quién se puede ensanchar en la comodidad, en la holgura, en la facilidad? Yo creo que nadie. Ya una persona cómoda está ensanchada. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso dice la palabra. Cuando no aprovechamos la oportunidad de una prueba, por muy dura que ésta sea, estamos perdiendo de vista la ocasión de recibir nuevas opciones que Dios nos quiere ofrecer. Por eso el apóstol Pablo lo entendía bien. Por eso él decía que en medio de su tribulación sobreabundaba su gozo. Él abundaba en gozo. Entonces, aquí les traigo una imagen que es como un resumen de esto. Vemos allí un camino angosto, un camino estrecho que simboliza cuando nos encontramos en prueba, en esa estrechez, en esa dificultad. Y estamos tan ocupadas de no salirnos del camino, que nos vamos a caer, que nos tiene tan preocupada estar por ese camino que no miramos todo el panorama amplio, no vemos ese hermoso paisaje que está rodeando ese camino. Solo nos quedamos con la parte estrecha, que estamos en estrechez, que estamos en tribulación y no miramos más allá lo que Dios nos quiere hacer ver, que somos hijas de Dios y que siempre Él va a querer lo mejor para nosotras, aunque no lo podamos entender. Cuando estamos en angustia, una de las promesas que Dios nos da es que Él nos quiere ensanchar. Otra promesa de Dios la encontramos en 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Este versículo es muy bello. Las tribulaciones que pasamos son leves, son leves. Todo lo que sufrió el apóstol Pablo, y él decía que eso es momentáneo, eso es leve, es efímero. Sin embargo, dice, es momentáneo comparado con el peso eterno de gloria. Hermanas, cada vez que como cristianas sufrimos, soportamos la prueba, mantenemos la fe, se va acumulando un peso en los cielos de eterna gloria. Y no lo podemos entender, no lo podemos imaginar. ¿Cómo es esto? No lo podemos imaginar. Ese peso que sentimos con la prueba es un peso de gloria equivalente en los cielos. Lo que sufrimos no es en vano. Pablo sufría mucho por la iglesia. Y Dios quiere consolarnos, Dios quiere animarnos a que no desmayemos, porque cada prueba, cada tribulación, estamos acumulando un peso de eterna gloria en los cielos. Cada prueba y sufrimiento tiene un significado, aunque no lo veamos ahora, aunque no lo entendamos. Pero la palabra me dice que mi leve y momentánea tribulación está produciendo algo. No es sin sentido. Está produciendo algo que no vemos. Un peso de gloria en los cielos. Y no lo vemos porque, como dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Todo esto es temporal, aún nuestras pruebas, aún nuestras tribulaciones son temporales. Pero las que no se ven, ese peso de eterna gloria que se está acumulando allá en los cielos, eso es eterno. Eso es eterno. Tu aflicción solo produce mayor peso de gloria. Miren qué bella la promesa que Dios nos hace. Y por último punto, ¿cómo nos consuela Dios? A través de su Santo Espíritu. En Juan capítulo 14, versículo 16, cuando nuestro Señor ya está a punto de morir, que le deja muchas instrucciones a sus discípulos, ellos estaban angustiados, preocupados, porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Y nuestro Señor les dice, yo rogaré al Padre y Él les va a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo le promete otro consolador. ¿Por qué Él dice otro? La palabra consolador significa, en el griego es paracletos. ¿Sí? Y esta palabra es usada para referirse a Jesús como abogado nuestro. Nuestro Señor Jesucristo también es un consolador, en el sentido de que Él es nuestro abogado. Allá en Primera de Juan 2:1, no lo voy a leer, pero cuando dice la palabra, si alguno hubiere pecado, abogado. Esa palabra abogado es paracletos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro Señor Jesucristo es un consolador. Por eso les dice a los discípulos, voy a rogarle al Padre que les dé otro consolador. Y ese otro consolador iba a ser el Espíritu Santo. Inclusive, nuestro Señor les dice a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. ¿Sí? La palabra paracletos se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, a un defensor, a un abogado, un intercesor, y en su sentido más amplio, uno que socorre, uno que consuela. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con en nosotros. Allí en Romanos 8:26 nos dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando no sabemos cómo pedir, cuando no sabemos lo que nos conviene,
cuando estamos en medio de la angustia, de la tribulación, cuando estamos en debilidad y frustración. El Espíritu Santo acude como un consolador. Y lo más hermoso es que está con nosotros para siempre, para siempre. Habita en nosotros, mora en cada una de nosotras. Tenemos entonces, hermanas, acceso ilimitado al consuelo de Dios todos los días de nuestras vidas, desde que somos cristianas, porque el Espíritu Santo mora en cada una de nosotras a través de su Santo Espíritu. Y para terminar, a manera de conclusiones, podemos ver que la consolación es poder de Dios para fortalecer, para salvar, librar, confortar y estar al lado de quien atraviesa una dificultad. Vimos también que debemos bendecir siempre el nombre de Dios, a pesar de las circunstancias. Siempre la alabanza y la gloria a nuestro Dios debe estar en nuestros labios. Es necesario que suframos tribulaciones, es necesario que seamos puestas en estrechez, porque de esta forma somos consoladas también por Dios para desbordar en consolación a otros. Somos una comunidad, no podemos estar aisladas, nos necesitamos para recibir esa consolación y para llevarla también a aquellos que están sufriendo. Dios nos consuela por medio de los hermanos, por medio de nuestros hermanos, por medio de sus promesas, esas promesas como las que vimos hoy, de que Él nos quiere ensanchar en nuestra angustia y de que toda esa tribulación es leve, es momentánea, comparada con la eternidad. Y Dios también nos consuela por medio de su Santo Espíritu, que mora en cada una de nosotras. Que Dios nos bendiga, hermanas, que Dios nos ayude, que Dios sea llenando a cada una de ustedes de su gracia, de su consuelo, de su paz, de su amor, y que podamos nosotras a su vez llevar, transmitir eso que Dios nos da a otros que no conocen de Dios, pero también a nuestros hermanos que están pasando por tribulaciones, dificultades. Dios les bendiga, hermanas, y ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Amén, mi hermanita. Realmente es lo que necesitaba escuchar hoy, de verdad que sí. Tu mensaje me trajo paz, me trajo amor y obviamente pues sí, la gloria sea a Dios y casi no escuchamos muchos temas sobre el Espíritu Santo y yo sé que tocaste un poquito en eso y pues sí. Te doy las gracias. Voy a abrir el micrófono a las demás hermanas por si quieren hacer preguntas, comentarios. Te doy las gracias una vez más y espero que no sea la última vez, mi hermanita. Un abrazo, te quiero mucho, bendiciones. Adelante, hermanitas.